aleluya. El versículo una vez más dice, en las muchas palabras no falta el pecado, más el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? Esta es otra versión, la versión decía diferente, ¿verdad? Entonces, leyendo y buscando en el diccionario bíblico, ¿verdad? Viendo, dice, la palabra prudencia, según el diccionario, es templanza o moderación en las palabras o las acciones. También prudencia es una de las 4 virtudes que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o lo que es malo, para seguirlo o huir de ello, lo que es bueno o lo que es malo, para seguirlo o para huir de ellos. Y son discernimiento, buen juicio, templanza y sabiduría. Y sabemos que templanza es un fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Ahí dice, el último habla de 9 frutos del Espíritu Santo y el último es templanza. Entonces va junto la prudencia, la templanza, el buen juicio y sabiduría. Esto encierra esa palabra prudencia, que cuando nosotros tenemos que hablar con prudencia, con templanza, con sabiduría y con buen juicio, porque eso es la palabra prudencia, ¿verdad? Eso define la definición de la palabra prudencia. Entonces, estas cualidades nosotros debemos tener, más bien virtudes que nosotros debemos tener. Todo cristiano debe tener esas virtudes, debe tener esas cualidades: prudencia, buen juicio, templanza y sabiduría. Amén. Para hablar y para actuar, no solamente para hablar, sino para actuar, para hacer las cosas con prudencia, para hablar las cosas con prudencia, para dar un buen consejo también con prudencia, con sabiduría, tener buen juicio. Por eso el verso 19 nos dice que debemos de frenar nuestros labios antes de hablar, ¿verdad? Dice que porque en las muchas palabras no falta el pecado. A veces cuando nosotros hablamos mucho, y por eso esta palabra hablaba mucho a mi vida, porque yo soy una de las personas, y todas me conocen aquí, que hablo mucho, que platico mucho, ¿verdad? Y la hermana Sonia nada más le da risa, porque yo platico mucho. ¿No me oye? Platico mucho, empiezo a platicar y casi no les doy tiempo para que ellas me platiquen, porque estoy hable y hable como una cotorra, ¿verdad? Y eso está mal, porque la palabra de Dios hoy me daba a mí misma que yo no debo de ser así. A veces mi esposo llega del trabajo y yo le estoy pregunte cómo te fue esto y el otro, y estoy hable y ni tiempo le doy de que me diga cómo le fue, ¿verdad? Porque hablo mucho. Entonces en las muchas palabras nos falta el pecado, ¿verdad? Que Dios nos libre, porque de repente puede pasar eso. Si la palabra dice, pues así es, ¿verdad? Que podemos pecar, alguna palabra se nos sale, pero debemos de tener sabiduría. Por eso le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé prudencia, que tenga buen juicio ya para hablar, ya no hable tanto. Mas el que refrena sus labios es prudente. Que me ayude a refrenar mis labios para yo ser una mujer prudente y poder dar un buen consejo o escuchar también, porque eso encierra muchas palabras aquí, dice. Y como podemos ver, dice, es la lengua del justo. Como podemos ver, la prudencia es templanza y moderación de las palabras o acciones, como vimos atrás. Un ejemplo, podemos ser prudentes en palabras, a veces no decir todo. Un ejemplo de cómo podemos ser prudentes en palabras. A veces podemos ver, a veces no debemos decir todo lo que vemos o todo lo que pensamos, porque de repente yo he dicho esa palabra, pienso en voz alta, pero eso ya no tengo que hacerlo. Ya no tengo que decir todo lo que pienso, ni todo lo que veo, porque no sé cómo viene esa persona
y la puedo lastimar o la puedo herir. Porque el 20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Amén. Entonces muchas veces nosotros podemos ser imprudentes. De repente tenemos un ejemplo, vemos a una persona, a un familiar, ya tiene mucho tiempo que no lo miramos y de repente lo miramos y lo primero que le miramos es cómo viene, cómo ha cambiado, pero de repente hasta podemos decirle, en vez de saludarlo y cómo estás, cómo te ha ido, nos podemos quedarle mirando y decir, wow, cómo has engordado, o cómo has enflacado, o mira, antes te vestías así, ahora te vistes de esa manera. ¿Cómo puede ser usted ver esa expresión? ¿Es prudente o imprudente? Imprudente, ¿verdad? Porque en vez de decirle, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo ya tenía que no te miraba? Qué bueno que estás aquí, qué bueno que regresaste una vez. Un ejemplo que a mí me pasó hace exactamente 10 años. Yo llegaba de México recién convertida al Evangelio y yo llegué, había durado 2 semanas, creo 3 semanas para cruzar la frontera y tardé bastante. Entonces acompañé a mi esposa a su trabajo, la patrona del esposo, y ella me conocía, pues mi esposa empezó a trabajar ahí con estos americanos desde que nos casamos. Ella conocía a Vanessa y me conocía a mí, y tenía 1 año, 2 años que no me miraba, y yo venía de México pues 1 semana caminando en el monte, a veces pedazo de desierto, pues el sol me acabó, de por sí soy morena, y el sol me acabó más, y el que no es, para alguno puede ser grosera, para nosotros no es, pero no pues es como, en pocas palabras, qué acabada te miras. Dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Sí que estás acabada, me dijo, pero con otra palabra. Y yo me quedé, guau, pues ¿qué tengo? Había bajado de peso también, 2 semanas que no comes, casi 3 semanas, rapidito te vas abajo. Y estaba quemadísima del sol, más que ahora. Y en vez de darme una palabra, ¿cómo te fue? ¿Cómo cruzaste la frontera? Ya, qué bueno, gracias a Dios que ya llegaste, ¿verdad? Me dijo ella, que acabada te miras. Me acabó de un solo, ¿verdad? Me bajó hasta el piso. Entonces, no debemos de ser así. Me ha pasado a mí, ¿verdad? Que vemos una persona que tiene tiempo sin mirarla y es lo que podemos decir. Pero ya no tenemos que ser así. No mirarnos nuestros defectos. Ser prudente, ¿verdad? Saber cómo decirlo. Si vemos que está mal, pues saber cómo decírselo. Pero no de un solo. Entonces, es que somos imprudentes, debemos de ser prudentes. Prudente es de que dejemos cómo has estado, cómo te ha ido, qué bueno que has venido, gracias a Dios que te miré otra vez, porque nunca sabemos, vemos una persona hoy, ya mañana no la miramos, y más cuando han pasado años, pues nosotros se alegra uno, alegrémonos de volver a ver a personas. Es cometer imprudencias en palabras, también hay en acciones, como la palabra de Dios nos habla en el Proverbios 12:18, es el que leía el pastor, ¿verdad? El Proverbios 12:18, de lo que estamos hablando ahí. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es lo que les hablaba, ¿verdad? Que una palabra de nosotros puede caer como un golpe de espada a la persona a la que nosotros le podamos decir una palabra. Y cuando la Biblia habla a hombres, ¿verdad? Que ya nos encierra también a nosotras, generaliza mujeres y hombres, ¿verdad? Que nuestras palabras son como golpes de espada. Amén. Debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de tener sabiduría, debemos de tener templanza, que es el fruto del Espíritu Santo. Debemos tener buen juicio para hablar, para acercarnos a alguien, para que nuestra palabra sea, dice que más la lengua de los sabios es medicina, para que nuestra palabra salga con sabiduría y sea una medicina para la persona que estemos platicando
con ellas, ¿verdad? Yo creo que ya muchos a mí me conocen y han sabido que a veces yo he hablado imprudentemente y pues no debo de ser así, ya debo de practicar más la prudencia, más la sabiduría, debo de tener buen juicio para no hablar de esa manera. Amén. Entonces ahí estamos hablando imprudentemente. No debemos de hablar todo lo que pensamos para que cuando abramos nuestra boca sea con prudencia y buen juicio. Debemos de pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos guíe para cómo poder hablar y hablar prudentemente, con sabiduría, una palabra que caiga como medicina a la persona que la necesita, porque solamente entonces debemos de abrir nuestra boca para que esa palabra caiga como medicina a la persona que esté necesitando. Dice, que debemos hablar nuestra boca, abrir nuestra boca con buen juicio y con templanza. Proverbios 15:4. Amén. Ahí que la lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 15:4. Más adelantito. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. ¿Alguien lo tiene? Me lo lee, por favor. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Amén. La lengua apacible es árbol de vida. Wow. Y apacible va junto con templanza. Amén. Debemos de ser pasivos, apacibles, ¿verdad? La lengua apacible es árbol de vida. Amén. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe para poder controlar nuestra lengua, para hablar con una lengua prudente, sabia, ser sabios. Otra cosa también, debemos oír antes de responder. Amén. Como les digo, a veces alguien se acerca a nosotros y nos quiere decir algo, pero nosotros, antes de escucharlo, escuchamos una palabrita y nos seguimos, ¿verdad? Hablando. Debemos de oír primero antes de hablar, y eso también ahí está dice en Proverbios 18:13, que debemos de escuchar antes de hablar, porque a veces hablamos antes de escuchar cómo están las cosas o de saber cómo están las cosas, cómo son las cosas. Amén, gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Alguien me lo puede leer? Proverbios 18:13. Amén, dice el que responde palabra antes de oír. Otra versión que yo busqué y puse aquí, el que responde palabra antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Amén. Wow, tremendo, ¿verdad? Que nosotros no escuchemos a la persona. A veces la persona nos quiere decir algo y porque nosotros hablamos, si hablamos no la dejamos ni decirnos nada. Y dice que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos actuar, hablar y pensar con sabiduría y con buen juicio, porque como les digo, la palabra prudencia encierra esas 4 virtudes: templanza, sabiduría, buen juicio y se me fue, aquí las tengo: discernimiento, buen juicio, templanza y sabiduría. Amén. Esa es la palabra prudencia, prudente, ser prudente. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar bien y no interrumpir para dar una buena palabra sabia y para poder edificarnos. Amén. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar bien sin interrumpir. Y me dio risa porque yo soy de las personas que a veces
estoy hable y habla, y me dice la hermana Eva, pero es que yo me le meto ahí, me le meto porque no me deja hablar, ¿verdad? Porque platico mucho con ella y a veces yo estoy hable y hable y platique. Y ya cuando vengo a pensar, ¿verdad? Dije, ay Señor, no la dejo hablar, porque cuando ya ella me interrumpió y se me metió ahí entre medio, ¿verdad? Entonces, realmente cuando hablaba el pastor con nosotros, luego me identifiqué con este tema, en este tema, ¿verdad? Una lengua prudente, porque ya tengo que aprender a ser prudente, a ya no hablar tanto, tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a no interrumpir, a dejar que la otra persona hable, a dejar de decir a veces lo que pienso, porque a veces podemos ofender a la persona diciendo lo que pensamos, si pensamos algo que no está bien y lo decimos, ¿verdad? Entonces podemos ofender a la persona, hacerla sentir mal, porque hay momentos que nosotros no estamos como para que alguien nos diga una palabra pesada, ¿verdad? Entonces no estamos sensibles, tenemos a veces un día muy pesado y no estamos, lo que menos queremos es escuchar a alguien que nos diga, alguien que nos haga sentir hasta abajo, ¿verdad? Que nos haga sentir mal, que nos diga nuestros errores, nuestras faltas. Es bueno, pero decirlo con sabiduría, ¿verdad? Saber cuándo y a qué horas. Por eso debemos de orar a Dios y pedirle a Dios cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a hablar. No tan solo pensar y rápido hablarlo. No sé, hay que pensar antes de abrir esta linda boquita. Amén, gloria a Dios, aleluya. Para que poder edificar al pueblo de Dios. Porque en el Proverbios 17:28 también ahí nos dice que debemos de callar, porque el sabio, dice, lo vamos a leer, 17:28, gloria a Jesús, 17:28, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, ¿verdad? El que cierra sus labios es entendido. Amén. Acá ya estamos hablando como más de la sabiduría, ¿verdad? Empezamos hablando con la lengua prudente, pero como encierra esas 4 virtudes, entonces, si nosotros somos sabios, vamos a poder tener una lengua prudente. Si nosotros tenemos buen juicio, vamos a poder detener nuestra lengua y hablar prudentemente. Entonces dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Muchas veces tenemos que quedar callados, pero no le digo, el pastor ya había predicado todo. Dice, calladitos nos vemos más bonitas. Calladitas, ¿verdad? Nos vemos más bonitas. Mejor, porque debemos de callar en ciertas ocasiones y no hablar, porque aún dice el necio es contado por sabio cuando se queda callado. Y el que cierra sus labios es entendido. Entonces nosotros debemos de ser uno de esos, sabios y entendidos. Debemos de aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, porque Él nos va, dice la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque solamente el Espíritu de Dios nos va a quitar todas esas cosas que nosotros éramos antes, porque yo ya lo estoy contando que yo era, porque ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Tengo que hablar en fe para que Dios vaya obrando en mi vida. Dice, tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé sabiduría, porque la palabra de Dios, Santiago 1:5, dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará sin reproche alguno. Amén. Entonces nosotros debemos de pedir sabiduría, ¿verdad? Yo tengo que pedirle sabiduría a Dios para poder hablar su palabra, para poder hablarles a ustedes cuando necesito una palabra y ya no hablar mucho. Tengo que aprender a callar y poder escucharlas a cada una de ustedes, a cada una de mis hijas, de mi familia, de mi esposo, porque él ya me conoce que yo hablo mucho, ¿verdad? Y él casi no habla.
Él casi no habla y yo hablo mucho, yo hablo por él. Pero no, ya tengo que ser diferente, ya a partir de hoy voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Voy a empezar a ponerlo en obra, porque dice que debemos no tan solo ser oidores, sino hacedores también. Entonces ya estoy escuchando primero para mí y tengo que empezar a hacerlo, tengo que empezar a ponerlo por obra para mi vida. Entonces ya a pedirle sabiduría a Dios, Él me la va a dar, porque así lo dice Santiago 1:5, para que podamos hablar con sabiduría y prudencia. Proverbios 15:2, y vamos a leer los últimos versículos. No hice un tema muy grande, ¿verdad? Porque realmente ahí fueron lo que más me dio a mi vida, lo que más habló a mi vida. Y siempre que leemos la palabra de Dios, primero habla nuestra vida. Si nosotros le pedimos a Él que nos hable por medio de su palabra, Él nos habla, Él conoce de lo que estamos padeciendo, de lo que estamos pasando, y Él nos da lo que nosotros le pidamos por medio de su palabra. Amén. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es tener sabiduría? ¿Qué tan importante es tener sabiduría a todos los hijos de Dios, para poder edificarnos, para poder hablar una buena palabra que salga de nuestra boca, ¿verdad? Y eso yo estuve leyendo, esto va desde el corazón, desde la mente y desde la boca, porque primero va la mente, luego va el corazón y luego sale por la boca. Entonces, muy bueno los temas que está poniendo el pastor, Dios primeramente poniendo a la vida del pastor, y el pastor poniéndola para que nosotros los expongamos, ¿verdad? Porque empezó con el corazón y ahorita está con la lengua. Son miembros tan importantes porque de ahí empiezan los malos pensamientos en la mente, de ahí al corazón, y de ahí los habla la boca, ¿verdad? Y la lengua lo ayuda a hablarlo. Entonces el Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, ¿verdad? La lengua de los sabios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Y yo estaba meditando, ¿verdad? A veces soy ignorante, a veces y dice sandeces, yo escucho y sí me suena, ¿verdad?, lo que estaba pensando, pero quise buscarlo para mirar la palabra sandeces. Hablando, dice que la palabra sandez es necio, acción o palabras que revelan la poca inteligencia de una persona, propia de una persona tonta, torpe, majadera. Eso es sandez, la palabra sandez. Amén. Yo me quedé así, wow, porque cuando yo empiezo a buscar y dice, es palabra sandez, necio, acción de palabras que revelan la poca inteligencia propias de una persona. Cuando una persona está hablando puras sandeces, está reflejando lo que es realmente. Entonces es tremenda la palabra de Dios cuando uno la lee a profundidad y ve el significado que tiene de una persona tonta, torpe y majadera. Ejemplo, una persona que se pasa hablando puras sandeces. En otras palabras, está hablando puras tonterías, puras majaderías, puras cosas tontas. Amén. Que dice que se manifiesta, ahí es manifestada la ignorancia de esa persona, la que está hablando de esa manera, que se refleja que hay mucha ignorancia en esa persona. Yo me quedé, wow, en una sola palabrita le puedes sacar tantas cosas, que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de ser así. Así es manifestada la sandez en una persona ignorante. Amén. Y nosotros ya no somos así. Nosotros ya Dios nos limpió con su sangre poderosa. Él ya nos santificó, ya está santificados por la palabra de Dios, por su sangre poderosa. Ya nosotros no tenemos que hablar de esa manera.
Amén, porque ya somos los hijos de Dios, y los hijos de Dios no hablamos sandeces, sino que hablamos la palabra de Dios para glorificar y honrar el nombre de Dios y para edificar su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y con el Proverbios, Proverbios termino, es Proverbios 10, 31 y 32. Que la boca del justo, ¿cómo debe de hablar? Esas sandeces las hablábamos antes, ahora ya no. Ahora nosotros hablamos, usamos la lengua y la boca para hablar palabras de vida eterna. Amén. 10, 31 y 32, si alguien lo tiene. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. El 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amén. Nuestra boca ahora tiene que producir sabiduría. Amén. Porque dice que la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Amén. Ahora nosotros somos justificados por nuestro Señor Jesucristo y hablamos lo que agrada, lo que le agrada a Él. Amén. Si hay algo que nosotros sabemos que no le agrada, pidémosle a Dios que nos ayude para que nos limpie nuestro corazón, limpie nuestra boca y se agrade de lo que nosotros digamos. Dice, porque los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad, de lo que hablaba el pastor, ¿verdad? Dice que los impíos, qué bueno que lo dijo, porque yo pensaba que los impíos eran los que no conocían de Dios. Pero ahora Él nos dice que son aquellos que se han alejado de la palabra de Dios. Amén, que saben la verdad, pero aún siguen hablando perversidades. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Amén, entonces nosotros tenemos que limpiarnos de todo eso, porque eso era antes, ahora ya no. Ahora ya somos justificados y hablamos lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude para que cada día nosotros limpiemos esta lengua, esta boca de hablar cosas que a Él no le agradan. Amén. Aunque Él no nos escuche, aunque el pastor o los hermanos no nos escuchen, pero Dios nos está mirando, nos está escuchando a donde quiera que nosotros estemos. Aunque queramos hablar una palabra, aunque no esté el hermano que esté junto congregándose, pero Dios sí nos está escuchando y nos está viendo. Así que cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua de hablar esas sandeces, esas palabras, tener una lengua prudente, una boca que hable palabra de edificación para su pueblo, para los hijos de Dios. Así como nos dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena que sea buena, la necesaria de edificación a fin de dar a los oyentes. Amén. Eso dice en Efesios 4:29, que eso debemos de hablar nosotros, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, de su pueblo, de todos los creyentes. Amén. Porque no es bueno que nosotros hablemos palabras que no le agradan a Dios, porque es así como blasfeman de nuestro Señor Jesucristo, porque nos dicen, y eso que vas a la iglesia, y eso que eres creyente, que eres cristiano, y sigues hablando con las mismas palabrerías de antes. Ya no, eso ya no debemos de hacer, porque la palabra de Dios es bien clara y Él dice que hablemos solamente palabra de edificación, palabra que nos edifique, no palabras corrompidas. Amén, gloria a Dios. Y esta era la palabra que Dios ponía en mi vida. Espero que haya agarrado una palabra que le haya edificado su vida. Amén, gloria a Dios, porque a mi vida sí fue de bendición, a mi vida, para yo empezar a hacer, a empezar a hablar diferente. Amén, gloria a Dios. Y así le doy el tiempo al pastor. Gloria a Jesús. Y a su nombre, iglesia. Dios sigue siendo bueno.
¿Cuántos creen que estos temas son de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual? Recordemos que este camino no es de apariencias, este camino no es de, ¿cómo, pastora? De cobardes, dijo. Aleluya, es de valientes. Y de hecho así lo dice la Biblia, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Al decir violencia no habla de violencia física, sino de tomar decisiones, determinaciones de seguir avanzando. Me gustaría compartir algo más en Proverbios 15. Alabado sea Jesús. Proverbios 15 nos habla ampliamente, amado. Todo el mes de febrero vamos a estar hablando de la lengua. Y eso creo que va a ser de mucha bendición. Lo más importante es que nuestras hermanas están desarrollando ese tema y Dios creo firmemente que va a usar a cada una de las que van a participar para edificarnos. ¿A cuánto nos ha edificado la palabra esta noche? Yo sé que el Señor usó a nuestra hermana. Y vea lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 1 al 4. Dice la Biblia: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor o el enojo. Y por esa misma razón, hablando de una lengua prudente, como dice nuestra hermana, imagínense cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder entender que las palabras, como leímos hace unos minutos atrás, tienen tanto, pero tanto poder que lastiman más que un golpe real. Oiga, qué tremendo eso. Recuerdo porque a muchos de nosotros nos criaron de una manera bastante rústica, ruda. ¿A cuántos de nosotros nos decían cosas que no edificaban nuestra vida? No sirves para nada. Eres inútil. Hubo personas que hasta le dijeron: es más útil un rollo de alambre que tú. Oiga eso. Y venimos creciendo cargando con esa culpa, con esa falsedad o esa mentira que traemos en el corazón y la mente, y pensamos que no servimos para nada. Y esa persona viene a provocar dentro de nuestro ser una inseguridad terrible. Nos sentimos tan inseguros. Por eso Cristo, hermano, vino a cambiar el rumbo de toda la historia. Cuando nosotros somos, hermanos, sabios a poner en práctica el consejo de Dios, usted va a ser transformado de una manera impresionante. Por eso el Señor nos dice en su palabra que la blanda respuesta quita la ira. Imagínense cuando hablamos tosco, cuando hablamos golpeado, cuando hablamos, hermano, de una manera inapropiada. Lo que estamos haciendo es lastimando, hiriendo, aplastando el autoestima de aquella persona que está recibiendo aquella palabra. Y nos escudamos diciendo: es que así es mi carácter y ¿qué quieres que haga? No, mi hermano. Entonces, ¿qué pasó con... Y el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que cambiar nuestro carácter. Si usted hubiera conocido al pastor Ernesto hace 20 años, hermano, no quisiera estar cerca de él. Porque de 10 palabras 9 eran malas y una media buena. Así que, como usan en la televisión, ¿verdad? ¡Pip, pip, pip! ¿Por qué, hermano? Porque así viene a veces la cultura nuestra arrastrando tanta, pero tantas sandeces, como dijo la hermana, y pensamos que es normal. Y venimos al camino de Dios y queremos actuar igual. Y lo más triste es que algunos de nosotros somos tan hipócritas que en la casa, hermano, somos el mismo demonio. Pero aquí en la iglesia somos blancas palomitas, ¿verdad? Y allá hablamos, hermano, tantas sandeces. Por eso dice que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera
hace subir el furor. ¿Sabe que muchos de los matrimonios hoy en día ese es el gran problema que tienen en los hogares? Prepárense, matrimonios. Aleluya. Viene palabra preciosa para nosotros. Pero ¿qué más dice? La palabra no termina ahí. Dice el verso 2, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Oiga, qué hermoso, qué precioso, qué gran gozo ha de sentir nuestro Padre Celestial cuando usted y yo usamos nuestra lengua para adornar la sabiduría que Él nos da. La sabiduría no es suya, es de Dios. Y Él nos ha otorgado. ¿Qué nos dijo allá Santiago 1:5? El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios que la da sin límite y sin reproche. Hermano, amplitud nos da el Señor, pero tenemos que pedírsela. Señor, perdóname, yo sé que soy a veces necio, soy, hermano, hablando tanta, y el Señor le va a conceder. Por eso dice que la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios, dice, habla sandeces. Verso 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y parece que se nos olvida a veces que pensamos que Dios no nos está viendo, ¿verdad? Cuando estamos hablando tremendas cosas. Es tremendo, amados, pero tenemos que reaccionar a la realidad. Estamos caminando tiempos peligrosos y tenemos que caminar con pies de plomo. Porque Cristo no va a andar que sí, que no. Si tú no estás preparado, te quedas, mi hermano, mi hermana. Así de fácil. No que el Señor Dios es amor y que Dios me ama. Hermano, por eso Dios ha dejado su palabra. Y si no vivimos su palabra, tú y yo nos podemos quedar. Así de fácil. Aleluya. Por eso dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Ahí cuando está en tu hogar, mi hermano. En tu hogar, mi hermana. Mi hermana, si tú estás tratando mal a tu esposo, ay, hermano, el Señor te está viendo. Amor, haceme un cafecito. Hacételo tú. Aleluya. ¿Qué no tenés manos para hacértelo tú? Santo Dios de Israel. Y el Señor está viendo, porque Él dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Pero no se goza, hermano. ¿Y qué tal la hermanita que va llegando cansada del trabajo y le dice, amor, ayúdame ahí, dale vuelta a las tortillas? Ese es trabajo de la mujer, eso no es mi trabajo. Aleluya. Y el Señor dice que está ahí. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así de fácil. No cree que nosotros nos escapamos, hermano. Para nosotros es más difícil la tarea. Jesús a través de Pablo dice, maridos. ¿Cuántos maridos sabemos aquí? Levante la mano con valentía. Amar a vuestra mujer como Cristo ama a la iglesia. Ahora imagínese a Cristo gritándole a usted. Imagínese a Cristo lastimándole a usted como iglesia. Imagínese a Cristo diciéndole, no sirves para nada. ¡Cállate! Yo no me puedo imaginar a Cristo así. Pero nosotros, ¿qué tal? Aleluya. Verso 4 que dice, y la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es quebrantamiento de espíritu. Cuando usted y yo no obedecemos al Señor a hablar correctamente, ahí andamos todos agüitados, hermano. Ore por mi pastor, aleluya. Mire, quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo anda el espíritu? ¿Está enojado, pastor? Con el diablo estoy enojado, hermano. Con usted no, usted es mi hermano y lo amo. Usted es mi hermana y la amo. Y no quiero que el diablo se siga burlando de nosotros. Por eso, hermano, amarrémonos esa boca. Aleluya. La lengua apacible es árbol de vida, árbol de vida, árbol de vida. ¿Usted entiende eso? Árbol de vida.
¿Qué dice el Señor? Que nuestra boca tiene que dar vida. Y a veces somos asesinos con esta lengua, hermano. No necesitamos usar armas de fuego ni armas blancas cortantes, hermano. Con la lengua usted a veces es un asesino. Somos asesinos. ¿Qué tal si... Imagínense cuando los niños están pequeños, ¿verdad? Suele pasar eso. Y le llama, amor, planchame la camisa café y el pantalón negro. Y la esposa ahí con 3, 4 huerquecitos ahí batallando, hermano. Apúrense, niños, métanse a bañar, que ya va a venir su papá y ya viene como viene, aleluya. Y que llega el esposo y la mentada camisa no está planchada. Todo el santo día aquí no me has podido planchar la camisa, bla, 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 bla. Bendito Cristo. Regálenme agua, hermanos. Aleluya. Aquí hay una banca, gloria a Dios. Ahí disculpamos a los hermanos que están en las redes sociales. Aleluya. Imagínense eso. Y la pobre esposa batallando con 3 chiquitines que parecen hermanos. Ay, santo. Y es que los niños de hoy, hermano, como que le pusieron triple batería. Los de antes eran bien calmaditos. Pero los muchachos de hoy, hermano, son muy hiperactivos. Yo creo que es tanta azúcar que consumen. Pero por eso el Señor dice, verso 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La perversidad de la lengua produce quebrantamiento de espíritu. A ver por qué andamos ahí a veces. Porque cuando nos hacen enojar, la mente trabaja. Empieza la mente a trabajar y uno dice, uy, si solo porque soy cristiano. Dice, imagínate, hasta decimos más que a veces, hermano. Solo porque soy cristiano no le tuerzo el pescuezo. Dice, no, hermano. Un hijo de Dios ya no tiene que actuar así. Verso 5 que dice, el necio. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos necios hay aquí? Pero que no digan amén. Aleluya. El necio menosprecia el consejo de su padre. Y mire, yo no soy su papá. Nuestro Padre se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y si usted obedece a su papá, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De tener una lengua prudente, ¿no? Tenemos que ser prudentes. O sea, nadie nos gusta que nos regañen, porque es la verdad. Mire que tenemos el síndrome del sapo. Nomás le dicen algo y se pone pero bonito, ¿verdad? De enojado, que casi hasta cambia de colores, rojo, verde, amarillo. Y híjole, hermano, tenemos que ser, hermano, cuidadosos. Tenemos que ser sabios. Si antes en el mundo éramos necios, ahora en Cristo tenemos que ser sabios para honrar el nombre de nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a detener la grabación aquí. Alguien que me ayude con la cámara. Dios me los bendiga. Los hermanos que están por allá en El Salvador, en México, en Italia y en todas las partes del rincón de este planeta, que nos miren. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Dios les